Continuamos, chicos. Ahora sí voy a grabar porque se me anda Activen sus cámaras unos segundos para poder tenerlo presente a todos, por favor, porque está grabando también, para que sirva de evidencia. Ahora, los términos que se están utilizando mucho en educación son evidencia, ¿no? Mucha evidencia. Así es. Entonces, como evidencia necesitamos que activen su cámara, por favor. Todos. Magna, Rocío, Marvin, Walter, Harvey, Guevara, Alan y Elena García. Solano. Y al Grecio estaba, le dije, Alan García, uy. No que está... Héctor. Activen su cámara, por favor. Quiero ver su cara, no la moto. Rocío, Llames, Magna. Por favor, un minuto más para poder continuar. Walter, Alan, Solano. Lo vamos a hacer así. Los que no tienen la cámara activada, vamos a tomar como está con falta. ¿Les parece? Yo también voy a activar la mía. No falta, por el profesor. Listo, profe. Incluso No, también profesor, porque profesor, tengo- no estoy de acuerdo en eso de que nos va a poner falta si es que no activamos la cámara. Imagínense que falle la cámara, porque suele pasar. Sí, imagínense, pues no va a fallar todo el momento. Pues. Además, yo no les pido todo el rato. Cada cierto tiempo para hacer un control. A ver, ahí salen. Estamos en la chamba, profesor. No hay El problema. trabajo, está en la clase. Lo de la chamba no les entiendo, tengan cuidado. Ya, profesor, gracias. Seguimos. Pueden apagar sus cámaras ya. Ahora escuchen, por favor. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a observar el video de la presentación del nuevo Plan Nacional de Educación. El famoso PEN lo presentaron. Acá tengo el enlace. Es más, de ahí les voy a compartir el enlace para que ustedes lo tengan a la mano también. Roselena, ya puedes apagar tu cámara, hija, no hay problema. Esperemos que reaccione la Lentium. También voy a apagar mi cámara para... Ahí está. Proyecto Educativo Nacional al 2036. El reto de la ciudadanía plena se llama. Comenzamos en breve la presentación.
Ay, hijita. Me tienen que comprar pantalones. ¿Por qué? La corté. No, mentira. Es esa que tenía en el colegio, ¿te acuerdas? Y la corté para bailar saya. Ya está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, profesor, no se logra escuchar. No se escucha nada, profe, nada. No se escucha No se nada. logra escuchar nada, nada. Ah. Active su profe, active su audio y dele play. A ver, avísenme. Su audio Sí, usted pastor, mantenga- sí se escucha. A ver, sí. No escucho. Ah, y ahora porque a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ya. Vamos a ver. Ahora. Ahora se escucha. Profesor, no se escucha. No, no, nada, nada, nada. Nada, nada, se logra escuchar, profe, nada. ¿Y ahora por qué, va? A ver. Compartir. ¿Estás compartiendo con audio? Es lo que quiero ver. Micrófono. Ahí pueden escuchar, disculpen. Ahí escuchan. No, nada, nada. Bueno, otro archivo, voy a abrir otro archivo. De repente, pero no, pues porque. Vamos. No se escucha. Un momento, por favor. Lo voy a volver a reproducir y me dicen si por favor escuchan. Gracias.
En esta tarde vamos a tener la presencia del señor ministro. En algún momento lo teníamos en el programa al inicio. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este evento de presentación del Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena. Yo soy María Luisa Benavides, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, y estoy muy contenta Ya se logra escuchar, profesor. de ser moderadora en esta reunión. En el Consejo nos sentimos muy contentos de llegar a esta etapa. ¿Sí se escucha, profesor? Largo de 3 años de trabajo Se está logrando escuchar, profe. en gabinete, Gracias, escuchando las voces de muchas peruanas, muchos peruanos, para llegar a lanzar el proyecto educativo nacional. Esa alegría, sin embargo, convive con la profunda tristeza en la que nos encontramos todos por las pérdidas de vidas humanas y en general por la crisis que estamos viviendo tanto en el país como en el planeta. Sin embargo, creemos que la esperanza tiene que ser nuestra bandera. El mirar el futuro con optimismo es un deber, y en ese sentido, a puertas del Bicentenario, creemos que el proyecto educativo nacional contribuye con esa tarea y con esa misión. En esta tarde vamos a tener la presencia del señor ministro. En algún momento lo teníamos en el programa al inicio, al empezar, pero el Consejo de Ministros está demorando un poquito más, y ya nos avisarán en qué momento se une, si puede llegar. La participación de consejeros, también de Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y las voces de participantes de los grupos impulsores que estuvieron a lo largo de estos últimos años. Entiendo que todavía no está el ministro, entonces voy a darle el paso a César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, para las primeras palabras y la explicación del proyecto educativo nacional. Adelante, César. Muchas gracias, María Luisa, y muchas gracias a todas las personas de todo el país que nos acompañan el día de hoy. Como señala María Luisa en la introducción, hoy es un día de sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de haber culminado el proceso de actualización del proyecto educativo nacional, entendiendo la importancia que este tiene para el país, y por otro lado, el reconocimiento de las profundas dificultades y el dolor por el que estamos pasando en el país en este momento, ¿no? En un contexto como ese, una cosa que es más o menos evidente es que uno tiene que preguntarse por el sentido de las cosas, por el sentido de lo que está haciendo. Y entonces la primera pregunta que uno tiene que abordar es, ¿para qué estamos haciendo el proyecto educativo nacional, esa actualización del proyecto? ¿Qué sentido tiene un proyecto educativo nacional en general y qué sentido tiene un proyecto educativo nacional el día de hoy? ¿No? Como muchos seguramente ustedes saben, a inicios del presente siglo, el Perú, en esta transición democrática que nos tocó a inicios del siglo, decidió crear instrumentos que nos permitieran sostener algunas cosas que consideramos particularmente valiosas y que deben ser sostenidas en el tiempo. Ese es la cuna o ese es el espíritu en el que nace el Foro del Acuerdo Nacional y formula políticas de Estado que deben ser sostenidas y mantenidas en el tiempo y darle un rumbo al país en general. Y ese es el sentido con el cual el Consejo Nacional de Educación se restituyó a la estructura del sector en el año 2002 e inició inmediatamente la formulación del proyecto educativo nacional como lo manda la Ley General de Educación. Es decir, como un horizonte que permita trazar un camino
para el desarrollo de nuestra educación, de modo que dentro del espacio legítimo que pueden tener, que tienen los gobiernos de tomar decisiones, haya cierta consistencia, haya cierta continuidad que permita afirmar lo fundamental de la educación, que no se resuelve con medidas puntuales, sino se resuelve con un esfuerzo consistente en el tiempo, ¿no? Ese es el sentido general. Con eso se aprueba el Proyecto Educativo Nacional a inicios del año 2007 y con un horizonte hasta el 2021, y en el 2017 el Ministerio de Educación nos encarga al Consejo evaluar qué había pasado. La evaluación está disponible en la página web del Consejo, y sobre la base de esa evaluación y un proceso de consulta nacional y diálogo, construir una actualización, hacer una reproyección del Proyecto Educativo Nacional para los siguientes 15 años. Ahora, esto visto de cara a la situación contemporánea, resulta particularmente importante subrayar ahí algunas cosas que nos parecen importantes. Algunas que tienen que ver con el dolor y con lo que acaba de decir María Luisa acerca de la necesidad de afirmar hacia dónde queremos ir. Vamos a vencer esta adversidad, pero para vencer esta adversidad también tenemos que saber en qué rumbo nos vamos a mover, en qué camino queremos emprender, qué cosas queremos corregir, qué cosas queremos rectificar. Hoy, en estos meses, mucha gente ha dicho que esta crisis revela todas las falencias que nuestro país tiene, y seguramente es así. Ok, pero lo importante no es solo revelar las falencias, sino identificar los caminos para enfrentarlas y para subsanarlas. Y a la vez también reconocer las cosas que hacemos bien todos los días. Cuando uno mira la actual situación y uno mira, por ejemplo, el esfuerzo de muchísimos profesores, de miles de profesores en el país, para acercarse a sus estudiantes, cuando uno mira a un profesor como nuestro querido Walter Velázquez en Huancavelica, desarrollando un instrumento, digamos, amigable, una robot que pueda ayudarlo en su tarea docente, ¿cómo uno no va a tener esperanza? ¿Cómo uno no va a decir, hay cosas que se hacen bien y hay cosas que seguir afirmando y hay cosas con las cuales caminar? Ese es el sentido de la actualización. Ver cuáles son esos derroteros con los cuales vamos a salir de esto y fijar un camino. Pero no tiene que ver solo con las grandes falencias del país, también tiene que ver con muchas falencias de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos un país donde los niveles de confianza son muy bajos, las personas terminamos desconfiando de los demás. Cuando nosotros, el presidente de la República anunció la aprobación del proyecto de esta actualización del Proyecto Educativo Nacional y publicamos el documento, ya, digamos, rápidamente, probablemente sin haberlo leído, ya vinieron algunas críticas, ¿no? Del tipo, esto seguro lo pusieron la semana pasada y en realidad eso está en el borrador de enero, febrero, o esto vino de aquí, vino de allá. Hay mucha sospecha en el país y la sospecha no nos permite crear confianza, no nos permite dialogar. Tenemos que bajar la crispación, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que empezar a aprender mucho más de respeto y con ello bajarle las tintas a la intolerancia, bajarles las tintas a estas sobregeneralizaciones que se hacen, a estos estereotipos que se reafirman en nuestra vida diaria, y explorar más la curiosidad, darle más cabida a la exploración, a esas cosas que nosotros en el mundo de la educación reconocemos que son lo fundamental del crecimiento de las personas. Curiosear, preguntar, ver la diversidad de cosas, incluyendo la diversidad de opiniones, incluyendo las cosas donde discrepamos. Tenemos que construir instituciones de esa manera. Tenemos que respetar la diversidad de opiniones y de otros tipos para asegurar que si la educación es un derecho, la equidad y la inclusión no pueden ser preocupaciones de segundo nivel, son preocupaciones de primer nivel. Tenemos que asegurar que las personas construimos un país que puede ser un país mejor. En ese sentido, cuando estábamos preparando esta presentación, a mí me venían a la mente varias ideas, ¿no? Una primera es, ¿cuáles son las cosas que vamos a decir en la presentación y cuáles son los centenares de cosas que no vamos a decir en la presentación? Yo voy a ocupar solamente 10 minutos en esta presentación y no puedo entrar en muchos detalles. Que no entre en esos detalles no quiere decir que esos detalles no estén considerados en el texto. Veamos el texto. Entonces, más que una presentación, yo lo que quisiera hacer aquí es una invitación. Una invitación a leer el documento, una invitación a reflexionar sobre él, una invitación a no prejuzgar y a ver cómo construimos con este instrumento que hoy tenemos en una forma renovada. Y todo eso está vinculado a un tema fundamental, que es el que hemos querido afirmar cuando hemos puesto como subtítulo al Proyecto Educativo Nacional el reto de la ciudadanía plena. Hemos puesto ese subtítulo pensando que la ciudadanía tiene que ver con dos cosas fundamentales. La ciudadanía
como pertenencia, participación en una comunidad política democrática que está organizada institucionalmente en un Estado democrático, es decir, una condición de sujetos que tenemos derechos que expresan nuestras libertades y obligaciones que expresan nuestras responsabilidades. Ambas cosas coexisten, libertad y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Somos individuos que tenemos esas libertades, pero que al mismo tiempo somos parte de una comunidad y esas dos cosas son insoslayables. Y como no son separables y como no se pueden romper, es que la libertad y la justicia son aspiraciones fundamentales del hombre y del hombre y de la mujer, por supuesto, y de los seres humanos en todos los espacios de nuestra vida. Y eso es clave para afirmar el sentido de la propia educación. Si uno mira el párrafo segundo del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apunta justamente en esa dirección. Y la ciudadanía es también una forma de convivir, una forma de tratarnos, una forma de relacionarnos basada en el reconocimiento, en el respeto entre nosotros, en la valoración de nuestras diversidades. No se trata de tolerar o aguantarse las diversidades, sino se trata de reconocerlas y valorarlas, porque nadie aprende de la repetición de lo mismo, nadie aprende de mirarse en el espejo, nadie aprende de escucharse a sí mismo. Todos aprendemos de conversar, de estar expuestos a cosas distintas, y eso es parte de lo que queremos como experiencia educativa. Esta es una invitación a leer un texto, que es un texto que no es solo un texto, que tiene, solo les quiero comentar rápidamente la estructura que tiene, una brevísima introducción, un conjunto de puntos de partida que hacen referencia justamente a cómo evaluamos el PEN que ha estado vigente estos años, cómo evaluamos las tendencias y los problemas que hay en el país y tendencias más globales, cuáles son los principios democráticos que vamos digamos, que queremos afirmar, una visión y un conjunto de 4 propósitos, que es un poquito lo que voy a mencionar en un minuto más adelante, un conjunto de orientaciones estratégicas, que es decir, por acá podemos mover las cosas. Esto no es un conjunto de medidas específicas que le quieren poner una camisa de fuerza a nadie, es un conjunto de orientaciones, porque además, ¿cómo podríamos anticipar cuáles son las medidas que se van a necesitar en el año 2032, por poner un ejemplo, ¿no? Un conjunto de 5 impulsores de cambio, palancas sobre las cuales podemos mover las cosas. En la sesión siguiente, luego de escuchar a algunas personas, 2 consejeros nuestros, el señor Mario Rivera y la señora Patricia Rey, van a compartir más cosas sobre las orientaciones y los impulsores del cambio. Un conjunto de mecanismos pensados en el seguimiento y el propio rol que el Consejo Nacional de Educación juegue en esto. Yo me detengo solo un segundo en mencionarles la visión, ¿no? La visión hace referencia a lo que queremos lograr para todas las personas en el Perú, no solo para los estudiantes, no solo para los menores, para todas las personas en nuestro país. Somos personas que aprendemos, porque eso es lo central de la tarea educativa y eso es lo central del crecimiento de cada uno de nosotros como personas. Es decir, lo crecemos y de esa forma nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, no en un solo momento. La educación no es de una etapa, es una tarea fundamental o una cosa fundamental para toda nuestra existencia, define nuestra humanidad, es parte de lo que define nuestra humanidad. Y eso nos lleva a ejercer responsablemente nuestra libertad para construir nuestros propios proyectos personales y los proyectos que como sociedad, como colectividad podemos aspirar, ¿no? Esto nos lleva además a convivir y a dialogar entre distintas generaciones, entre distintos, grupos culturales o trayectorias culturales que siempre coexisten en los países. La homogeneidad cultural no es precisamente ni deseable ni siquiera existente en general. Y el diálogo es fundamental para poder aprender y crecer todos juntos y afirmar estos principios, ¿no? Asimismo, esto lo hacemos en una sociedad democrática que es equitativa, igualitaria, inclusiva, donde respetamos y valoramos la diversidad en todas sus expresiones y, por supuesto, asegurando la sostenibilidad de las cosas en el ambiente, ¿no? Esto tiene que ver con nuestra visión y termino mencionando lo que hemos llamado los 4 grandes propósitos, es decir, los 4 grandes ejes de trabajo que creemos o planteamos o postulamos en este proyecto educativo nacional pueden organizar un poco el trabajo de la política educativa tanto a nivel nacional como subnacional en los próximos 15 años. Primero, una educación que afirme la vida ciudadana, una educación sin estereotipos, una educación con respeto, una educación con la valoración de la libertad, la iniciativa, la curiosidad y la tolerancia y la relación entre las personas.
una educación, por tanto, que como es un derecho humano fundamental, tiene que mirar a la inclusión y a la calidad no como una cosa de segundo orden, sino como una prioridad fundamental del Perú. Nuestro sistema educativo tiene problemas mayúsculos asociados a esto. Este era un énfasis del proyecto educativo nacional inicial, y este es un terreno en el cual lamentablemente no hemos avanzado lo que quisiéramos, y de hecho algunas cosas no solo no son avanzadas, sino pueden haberse deteriorado en el tiempo, ¿no? Tiene que ver con el bienestar de las personas, a fin de cuentas la educación no es solo las materias, es también las materias, pero no solo ellas, y por lo tanto el tema del bienestar de las personas, que es crucial, además en el mundo contemporáneo que presenta tantos desafíos, es algo que no podemos dejar de atender, y por supuesto tiene que ver también con el bienestar o la prosperidad material de las personas, tiene que ver con la capacidad para producir, la capacidad para investigar y desarrollar nuevos conocimientos y asegurar un país que tenga una relación sostenible con el ambiente. Yo voy a dejar acá estos primeros 10 minutos que son en realidad casi solamente el cascarón de lo que estamos presentando, y con ello podemos continuar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a César Guadalupe, y me dicen que ya está aquí el señor ministro, así que a continuación le doy la palabra a Martín Benavides, ministro de Educación. Adelante. Buenas tardes a todos los miembros del Consejo Nacional de Educación y los invitados a este evento, a su presidente, a los miembros del Consejo Directivo y a todos los consejeros y consejeras. Quiero estar aquí y expresarles toda mi alegría de poder contribuir el día de hoy con este evento de lanzamiento, y decirles que efectivamente estamos en un momento complicado para el sector. Son días que han sido días duros, pero al mismo tiempo son momentos en los que tenemos que tener en claro que necesitamos una visión para los próximos años, visión que este proyecto educativo nacional nos la ha planteado. Hacer reformas en educación no es sencillo. Hay ciertamente siempre intereses, ideas. A veces es difícil conciliar puntos en común, pero todos sabemos que tenemos que insistir tercamente, pero con visión. Y la visión nos ha planteado este proyecto educativo nacional. ¿Cómo no estar de acuerdo con la apuesta por la ciudadanía en este momento tan especial de la historia peruana, donde estamos cada día debatiéndonos entre los derechos individuales, los derechos colectivos, la salud de cada uno, la salud de todos, y una apuesta desde educación por plantear los temas de ciudadanía en primer lugar, es sin duda muy relevante para lo que van a ser los futuros años del país. En segundo lugar, ¿cómo no estar de acuerdo con la apuesta por la inclusión, por la equidad? Sabemos ahora nosotros que tenemos muchos problemas vinculados a la inequidad. Lo experimentamos todos los días en relación a, por ejemplo, la estrategia Aprendo en Casa, que sabemos que no llega a todos los niños y niñas del país. Aquí hay una apuesta muy grande, una apuesta que también ha sido de alguna forma recogida por la gestión, y que sin duda, con una visión como la que plantea el proyecto educativo nacional, va a poder sostenerse, esperamos, en los próximos años, ¿no? La apuesta por la reducción de las brechas entre estudiantes rurales y urbanos, estudiantes favorecidos y no favorecidos, es sin duda un elemento de política que debemos sostener los peruanos y peruanas en los próximos años. En tercer lugar, ¿cómo no estar de acuerdo con toda la relevancia del bienestar socioemocional, que muy bien la planteó el proyecto educativo nacional? Para nosotros, sin duda, esta emergencia nos ha dado muchos aprendizajes en esa línea. No sabemos muchas respuestas, no tenemos muchas respuestas sobre cómo educar, digamos, lo socioemocional, cómo hacer esta dimensión una dimensión relevante de la actividad pedagógica, pero tenemos que continuar con el esfuerzo de incorporarla, sobre todo ahora que no sabemos cuáles serán las consecuencias futuras
de haber estado en el aislamiento social y en las cuarentenas por tanto tiempo. Y finalmente también estamos totalmente comprometidos con la visión del Proyecto Educativo Nacional de impulsar la investigación, de impulsar la innovación, vinculada ciertamente a la productividad, pero también al desarrollo del conocimiento. Esta emergencia nos ha dado señales muy interesantes de lo importante que es siempre apostar por la investigación, no olvidar la innovación. Nosotros hemos tenido que adaptarnos rápidamente como Ministerio de Educación y creemos, como lo hemos dicho, que no podemos abandonar nunca más todo lo que es la innovación permanente en todo lo que hacemos como Ministerio de Educación. Que el PEN lo haya planteado como parte de su visión es sin duda algo muy importante para el futuro de la educación peruana. En ese sentido, este PEN nos da la visión, al mismo tiempo nos plantea el horizonte. Esperamos continuar en esa ruta, haremos todo el esfuerzo para acompañar al Proyecto Educativo Nacional en todos los puntos que plantea y de esa manera lograr cada vez más que la educación sea un elemento importantísimo del desarrollo del país. Mucha suerte, muchas gracias y muchas felicidades por este Proyecto Educativo Nacional. Muchísimas gracias, señor ministro. Para nosotros son muy importantes sus palabras. Quiero agradecer a los más de 3.800 personas que están conectadas ahora por Facebook. Me dicen que desde Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Huancayo, Huánuco. Muchísimas gracias a los gobernadores que nos llamaron también y con mucho interés dijeron que se iban a conectar. Y a continuación vamos a escuchar las voces de algunos ciudadanos y ciudadanas que participaron de la consulta nacional durante el proceso de elaboración del PEN, que forman parte de los grupos impulsores, sin los cuales no hubiéramos podido lograr la convocatoria que tuvimos para recoger esas voces. Así que sin más, por favor, adelante. Creo que tenemos algunos problemas de audio. Todavía no. País. Estamos muy contentos, muy gustosos de participar en este evento de presentación del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Un instrumento muy valioso que marca la pauta para poder conducir los destinos de la educación en todo el país. Buscamos cada vez mejores estudiantes, padres más comprometidos, la sociedad en su conjunto, los empresarios, las familias y todos los que tenemos que ver el desarrollo del país. Estamos muy contentos de haber participado en este proceso histórico para el Proyecto Educativo Nacional a 2036. Hemos sido partícipes a través de las encuestas, los diálogos por la educación, sobre todo con la sociedad civil al cual represento. Estamos muy contentos, felices de llegar a este momento de presentación del Proyecto Educativo Nacional. Muchas gracias. Hemos participado en las consultas, diálogos y encuestas, donde hemos expresado nuestras opiniones, y me parece bien que el sistema educativo asegure que todas las personas, particularmente que sufren de vulnerabilidad, aprendan a lo largo de sus vidas, con diferentes experiencias, por ejemplo, al usar la nueva tecnología que actualmente tenemos. Pero la tecnología no solo son los aparatos que usamos, sino también la red que tenemos, y por eso muchos niños, niñas y adolescentes no pueden ir a sus clases virtuales. Gracias. La primera infancia es una etapa muy importante en la que
se cimenta el desarrollo de todo ser humano. En ese sentido, en nuestro país, el nivel de educación inicial en sus ciclos 1 y 2 viene atendiendo a este grupo etario. Como sabemos, todos los niños y niñas tienen derecho a una educación. En ese sentido, lastimosamente no se está cerrando las brechas aún, ya que hay grupos que viven en zonas de extrema pobreza, que presentan alguna discapacidad, que sufren enfermedades como la desnutrición, la anemia, que hablan lenguas originarias, que pertenecen a áreas rurales, urbano-marginales, donde debería haber un trabajo articulado, intersectorial, multisectorial, para asegurar una educación de calidad, ¿no? Y así poder asegurar ese desarrollo de todo ser humano de manera integral y no cercenada. En ese marco, ¿de qué manera el PEN garantiza al 2036 una atención integral a la primera infancia, ya sea en los aspectos de salud, alimentación, seguridad, aprendizajes, dotar de personal profesional en educación, equipamiento, infraestructura?